bueno, otro de los temas, ayer lo abordamos, hoy buscamos a mí también ahí a los Maxi Abogados, pues para poder abordar el caso de este juez que absolvió pues a este hombre que abusó de una menor de 4 años de edad y que es hermano del papá de la niña, y que es un caso que ha sacudido, ha simbrado de muchas maneras. Estuvimos en comunicación con el maxi abogado Federico Anaya, quien a su vez contactó a otro abogado que ha trabajado temas similares al respecto. Así que, Violeta, pues hoy vamos a platicar con los dos, con el maxi abogado Federico Anaya y con el otro abogado que se llama Sergio Soto Nájera. Él es litigante, defensor también de causas sociales. Así que vamos a platicar con ellos dos, Violeta. Creo que es un tema que nos sigue indignando de muchísimas maneras y que pensamos que los medios de comunicación tenemos que darle un marcaje personal a casos de esta naturaleza, ¿no? Sí, Ernesto, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, pues él dijo que había una insuficiencia probatoria y que, bueno, pues entonces quedaba absuelto, y vemos que ya esto se va a revisión, que ahorita les preguntaremos a los abogados, y la madre ha dicho que va a apelar la resolución. Así es, Violeta. Y también para propósitos de la entrevista, vamos a pasarle a usted nuevamente, porque creo que hay que leer no solamente pues lo que dice la sentencia, sino también lo que dice el juez en esta audiencia pública y lo que le dice la señora y la respuesta que le da el juez a ella, a la madre, ¿no? Así que por lo pronto vamos a presentar aquí, ya se encuentra aquí el maxi abogado Federico Anaya, a quien como siempre le damos la más cordial bienvenida, y también al abogado Sergio Soto Nájera, litigante, defensor de causas sociales, a quien le agradecemos que nos esté acompañando. Abogado Sergio Soto. Gracias, Ernesto. Buenos días. Saludos al auditorio, al abogado Federico Anaya, y gusto después de muchos años de volverte a escuchar y estar en tu programa. Gracias. Estamos en la co-conducción, la doctora Violeta Núñez y un servidor, abogado, así que un gusto tenerle por acá. Federico, buenos días. Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días, abogados. Gracias porque nos están acompañando. Gracias, Violeta. Buenos días. Buenos días. Gracias. Entonces, si les parece, vamos a escuchar a este juez Martínez Vitela en sus dichos, en este, pues no sé si llamarle diálogo o qué, porque es verdaderamente tremendo. Vamos a escucharlos y regresamos aquí con los abogados. Y lo único que corroboran son esos tocamientos. Y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. ¿Dónde está la corroboración de esa información? Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual. Sí, señora. Señoría, una pregunta. Claro. Usted vio a mi hija, ¿no le creyó? Desde luego que le creí en el tema del tocamiento. Su hija jamás mencionó el tema del lugar, el día, el horario. De edad, su señoría, ¿cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad, ¿cómo la va a saber ella? No es su responsabilidad saber la dirección de casa del tío, su señoría. Usted vio el tocamiento, usted le escuchó. Explíqueme de verdad por qué no le creyó. Hay todas las pruebas en peritajes ahí, favorables, su señoría. ¿Qué es lo que usted no lo convenció? ¿Me lo puede decir, por favor? Desde luego, habría un momento para que si no está de acuerdo con la decisión, desde luego la pueda recurrir.
Este tribunal se pronunció respecto de la insuficiencia probatoria por parte del personal de la Fiscalía para justificar esos aspectos que son torales y medulares. Ahora, la emisión de este fallo no prejuzga y no limita la investigación penal, la cual válidamente pueden actuarla en consecuencia. Claro, porque hay un abuso. Lo presentan, usted mismo lo dijo, y que no se pasa por alto, que presenta un abuso sexual a la niña, que fue a los 4 años de edad. Entonces, ¿en dónde está eso? ¿En dónde están sus derechos? ¿En dónde está la protección? ¿En dónde está? ¿Porque la niña no supo la dirección? ¿Porque la niña no supo con exactitud el horario? ¿Era la responsabilidad de mi hija saber el horario? ¿De verdad? ¿A la edad de 4 años? ¿Era su responsabilidad? ¿En serio? Explíqueme eso, señoría. ¿De verdad una niña de 4 años tiene que saber la dirección de casa del tío? ¿Saber el horario exacto? Está presentando un abuso sexual. Su señoría lleva 2 años sometida a terapias y pruebas en peritajes con criminología que el mismo padre solicitó. Con Tania, con Verónica Mozo, todas dicen lo mismo. Su señoría, ¿qué está pasando? O sea, si usted, siendo el juez, no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual, ¿quién la va a proteger? ¿De verdad no lo convenció mi niña que le mostró el tocamiento en la entrevista? ¿No lo convenció? ¿De verdad? Se lo mostró y todo coincide con todos los videos que se mostraban anteriormente, con todas las pruebas de peritajes que le dijeron cómo fue el tocamiento. ¿No lo convenció? ¿Tiene mayor peso una dirección que una niña de 4 años tenía que saber? ¿De verdad? ¿De verdad, su señoría? ¿Usted es padre? ¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los 4 años de edad que abusan de ella? Y que todas las pruebas de peritos lo dicen. De verdad, nomás por decir que no fue la dirección, que no nos consta. Yo no estuve ahí, el papá la llevó, yo no. A mí no me tiene que constar si fue el 26, esto no. Le tocó ese fin de semana al papá, su señoría. Se lo dijeron todos. Presenta el abuso sexual, mija, porque eso no tiene validez. Es un abuso sexual y lo tiene. Lo representa en todas las pruebas de peritos. Y nomás por una dirección. ¿Es en serio, su señoría? ¿Es en serio? Si fuera su hija, ¿qué hubiera hecho usted? Por una dirección le hubiera soltado al agresor. Por una dirección que no me correspondía a mí saber exactamente qué hora, qué día. ¿Usted lo hubiera liberado al agresor de su bebé? Tenía 4 años de edad, su señoría, 4. ¿Por qué? Porque yo tenía que saber con exactitud el horario. La niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y la manoseó, la tocó. Todos los dictámenes coinciden con el tocamiento, su señoría. ¡Todos! Explíqueme, ¿eso no tiene validez? Señora Figueras, desde luego se considera toda esa información. Esta decisión que se emite no es absoluta, válidamente la puede recurrir. Quedan citados para el próximo día martes. Pasen buena noche. Tu micrófono, Violeta. Gracias. Abogado Sergio Soto Nájera, pues la sociedad está indignada. Hemos escuchado esta declaración, esta intervención de la madre, pero también la hemos escuchado en otras entrevistas y hemos visto, ¿no? Hemos visto que incluso ella señala pues que el padre no declaró en contra del hermano y eso también pues indigna más. Y hay muchos elementos que quisiéramos preguntarles en términos jurídicos. Dice el juez, el tocamiento está corroborado, pero el resto de la información no está justificada. La niña tenía que dar esas pruebas, de decir fecha, hora, día y domicilio, abogado, o esto realmente pues es una decisión que se está tomando por otras circunstancias, abogado. Primero, Violeta, hay que señalar que la indignación no solamente es de la sociedad, sino también de nosotros los abogados, un grupo de abogados litigantes que nos dedicamos a la materia penal. Vemos la decisión del juez totalmente errónea. No protegió
a la menor víctima, se violó o no acató el interés superior de la menor. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de tesis de jurisprudencias obligatorias para el juez de enjuiciamiento, en donde Abogado, se señala que el disculpe que le dicho... interrumpa, abogado, ¿podría centrar un poco su imagen en Ahí en la estoy, toma? Sí, por favor. ahí, Muchas ahí gracias. estoy. Sí. Bueno, decir, Ernesto y Violeta, hay una gran cantidad de criterios jurisprudenciales y tesis aisladas como criterios orientadores que señalan que el dicho de la menor es de valor preponderante tratándose de delitos sexuales. El dicho de la menor debe de ser valorado en un contexto probatorio, como lo refiere la madre, en el sentido que hay varios dictámenes periciales oficiales que determinan precisamente la sintomatología compatible con abuso sexual. Es decir, el dicho de la niña está corroborado con dictámenes periciales que, leyendo la sentencia del juez, porque ya la leí, ya tuve acceso a ella, pues descalifica diciendo que no se hicieron, que metodológicamente no se hicieron estudios psicométricos, etcétera, etcétera. Pues son cuestiones menores que no le restan credibilidad al dicho de una niña de 4 años. La niña no tiene la obligación, a la edad que se tiene, de precisar tiempo, modo, lugar y circunstancias de un hecho delictivo, de un hecho que fue en agravio de ella, que fue tocamientos en la casa del tío. El juez se alejó totalmente de la protección del interés superior de la menor. Quiero referirles a ustedes que en la práctica judicial en materia penal, cuando una menor interviene como víctima del delito, el interés superior de la menor debe de tomarse en consideración por el juzgador y debe de realizar una serie de medidas para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes. La necesidad de adoptar determinadas medidas a favor de la menor serán siempre decisión discrecional, evidentemente, del juzgador, quien como mínimo debe de dejar de observar los derechos, no debe dejar de observar los derechos que tiene evidentemente el imputado. Pero, ¿qué debió haber hecho el juez que hoy estamos en contra de esa decisión y que debe de ser apelada por la defensa, por la madre, por la asesora jurídica, es decir, la sociedad estamos atentos al desarrollo de esta sentencia que debe de ser impugnada? Pero ¿qué debió haber hecho el juez? Desde el momento en que tuvo conocimiento el juez ya en el juicio oral, tuvo que darle la intervención a la menor, haciéndole saber los derechos y tal vez ponerle a una persona especializada en derechos de la infancia, experta en delitos sexuales, no cualquier persona, psicólogo o asesor jurídico tiene conocimientos especializados en materia de delitos sexuales. Oficiosamente debió el juez evaluar algún riesgo que tuviera de integridad física o emocional la niña y pudiendo ordenar el mismo juez la intervención de especialistas que consideren necesarios cuando detecta algún riesgo, como es el caso de la menor. La menor no debió de haber revictimizado en ese proceso penal. La mínima intervención que tiene una menor o un menor tratándose de delitos sexuales debe de haber la menor intervención de ellos en este tipo de audiencias. Debió el juez dictar las providencias necesarias para esclarecer los hechos y lograr el bienestar de la menor, como serían las relativas a corroborar los elementos contextuales que permitan la precisión de tiempo y lugar en suplencia de la incapacidad de la niña de expresar dichos conceptos de manera abstracta y convencional. En ese sentido, cabe recordar que la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia ha establecido el deber del juzgador de recabar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior de la menor. Aquí quiero referirles, Violeta, Federico y Ernesto, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un instrumento que se llama BOSTI, que es un juego interactivo de muñecos, títeres, para poder detectar menores de edad posibles abusos sexuales, agresiones sexuales hacia ellos. Y es un instrumento manejado por psicólogos de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y el juez pudo haber pedido que se realizara este instrumento, esta evaluación a través del instrumento llamado BOSTI, que se ha implementado en la Ciudad de México para poder determinar reforzar si la niña tiene sintomatología o no de abuso sexual. Ya lo dicen los dictámenes psicológicos. En esta prueba BOSTI que se realiza en la Fiscalía General de Justicia, pudo haber solicitado la intervención el juez de enjuiciamiento. No lo hizo, desprotegió a la menor en algo tan grave y delicado. Estos delitos se cometen generalmente, son de realización oculta. No hay testigos, no hay personas que digan voy a cometer abuso sexual, voy a violar a una persona. La víctima debe de ser reforzada en su defensa, en su integridad. No lo hizo el juez. Es decir, el juez reconoce que la niña fue tocada. Dice que hay insuficiencia de pruebas. Hay una contradicción argumentativa del juez en su sentencia. Por un lado dice que reconoce que hubo tocamientos en agravio de la menor, es decir, tocamientos de tipo sexual, y por otro lado dice que hay insuficiencia probatoria y por lo tanto se llega a equivocar 2 veces, que es muy interesante esto. Dice que dicta sentencia condenatoria, se equivoca y dice, bueno, finalmente absolutoria. Creo que hay una violación grave a los derechos de la infancia en el caso de la menor de 4 años. La mamá los pone con muchísima claridad. La mamá creo que en acto de indignación, pero utilizando el sentido común, el recto criterio, pues señala, mi hija les explicó que fue tocada. Hay dictámenes periciales que así lo determinan. Entonces, el juez está dictando una sentencia aberrante y debe ser impugnada. Ya, gracias, abogado. Mi querido Federico Anaya, pues esta prueba de BOSTI, que honestamente yo no la conocía, me puse a investigar ahí sobre ella, y es que consiste, le pasamos una imagen ahorita que explica más o menos cómo funciona esta prueba, donde meten a la niña o al niño, según sea el caso, a una cabina donde tienen un diálogo con pues, una figura virtual, que es con quien le hace pues, la entrevista. No hay presencia de ningún adulto más y es una herramienta que me parece bastante útil. Pero esto que señala ahorita el abogado, también ayer lo comentábamos, a mí me brincaba muchísimo que el abogado dijera, cuando la madre específicamente y directamente le pregunta, ¿usted le creyó a mi hija? Sí, sí le creí, ¿no? Y dice el abogado, pero bueno, lo único que textualmente dice, lo único que corroboran son esos tocamientos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, todo lo demás, ¿qué sentido tiene si la niña sabía la hora, el día, etcétera, etcétera? ¿Qué decir de un caso como estos, Federico? A ver, primero la indignación es general. Yo, como siempre, que soy Contreras, traté de ver el otro lado, pero aquí Sergio me convenció completamente, porque aparte me recordó algo. Los jueces y las juezas mexicanos son increíblemente formalistas, e increíblemente respetuosos de la autoridad de sus superiores. Y de las cosas que ahorita nos comentó Sergio, una de las cosas más interesantes es que, fíjense, el deber del juez es, lo digo otra vez en juridiquiñol, dictar providencias necesarias para esclarecer los hechos y para corroborar elementos contextuales que permitan precisar el tiempo y el lugar, que es precisamente lo que dice nuestro juez, acabamos de oírlo, que eso no lo precisó la niña de 4 años, ¿verdad? Entonces el juez tiene que ver cómo se hace de esos elementos en suplencia de la incapacidad del niño para expresar esos conceptos de manera abstracta y convencional, es decir, normalmente. Los niños tienen otra manera de entender el mundo, por eso está la prueba BOSTI, por eso el juez tiene el deber de hacer cosas. Y aquí no va a bastar nuestra usual crítica a las fiscalías, porque de alguna manera, tanto el juez como luego el Poder Judicial
mexiquense, dicen, lo que pasa es que pues, lo que presentó la fiscalía. No. Lo que acabamos de mencionar, Sergio y yo, este deber del juez de corroborar elementos contextuales, es parte de las directrices sobre justicia para niños, víctimas y testigos de delito, que sacó la ONU a través de la Asamblea General, pero capaz de que nuestros jueces dicen, no, son extranjeros, no hay que hacerles caso. No, la cita la hemos extraído, más bien la extrajo Sergio y me ilustró con ella, de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mexicana del año 2015, es decir, de hace 9 años, con un proyecto de el ministro Saldívar, en la cual la Corte asumió los criterios de la ONU y le está diciendo a los jueces que ellos de oficio tienen que hacer el trabajo. Y aquí un comentario al margen. El gran nuevo sistema acusatorio, una de las virtudes que tiene es que eliminó al juez inquisidor, o sea, el juez que anda buscando las cosas. Pero esa novedad se ha convertido también en un problema, especialmente en casos como este. Los jueces dicen, yo solamente voy a decidir con lo que me puso el Ministerio Público enfrente. Bueno, esa es la regla general, pero cuando tienes una niña de 4 años que menores, tiene que ser compensada de alguna manera, y si el fiscal no hizo completo su trabajo, el deber del juez es hacerlo, y no lo hizo. Y un detalle muy importante, yo tratando de buscarle 3 pies al gato, también pensé, a ver, pero es obvio que hubo tocamientos, nadie lo pone en duda, pero ¿la menor identificó a su agresor? Sí, sí lo hizo. Y por eso, ni el juez, ni el Poder Judicial del Estado de México jamás mencionan que el problema es que falta identificación del agresor. No, lo único que dicen es este formalismo leguleyo exagerado de que la menor de 4 años no precisó la hora y el día, lo cual era, como ya dijimos, imposible. Y si el juez hubiera hecho bien su trabajo, se hubiera llegado de pruebas que hubieran demostrado que en un lapso de tiempo que no se puede determinar porque es imposible, es lo que decía Sergio, son delitos de realización oculta, pero entonces la preponderancia del dicho de la víctima, a través de mecanismos adecuados para que los diga, como por ejemplo hubiera podido pedirle, oye, Ciudad de México, colabora con nosotros, aplica la prueba Boston. No, no lo hizo. Por lo tanto, está emitiendo una sentencia injustificada. Ese es un detalle. Y otro. Ayer en la noche estábamos conspirando, Sergio y yo, checando estas cosas, y de pronto nos cayó un 20 horroroso. El comunicado del Poder Judicial del Estado de México comete uno de los pecados más grandes de la judicatura, que es adelantar un juicio. En el comunicado, que aparte se llama tarjeta informativa, están diciendo, sí, el Poder Judicial sacó desde el lunes una tarjeta informativa, pero ahí el Poder Judicial está afirmando que el problema es que la carga probatoria ya decía que el presunto agresor había estado en otro lugar y que lo había probado de tal y tal manera. Bueno, eso es completamente irregular, porque precisamente eso es parte de las cosas que el Tribunal Superior del Estado de México va a tener que discutir cuando se haga la apelación, que seguramente se va a hacer. Entonces, no se vale que el Poder Judicial adelante su opinión sobre el asunto. Y lo hizo, lo cual es todavía más terrible porque le está anunciando a la víctima y a su mamá que no va a haber justicia porque van a sostener el criterio del juez, lo cual es horrible. A ver, Federico, nada más quiero precisar algo, Ernesto y Violeta y auditorio. En el sentido, esta nota informativa está adelantando la protección que es muy común en los poderes judiciales locales, que hoy, y también a nivel de la Suprema Corte, pues que está cuestionada la labor de los juzgadores, no solamente por los privilegios que llegan a gozar, sino porque la revisión de sus sentencias, que es lo que afecta a la sociedad en su conjunto, pues tienen el aval de las cabezas de los poderes judiciales, es decir, del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. No puede él adelantar un sentido de que la sentencia está bien hecha. Lo que se sabe, lo que conocemos en la doctrina,
hay la presunción legal de que esa sentencia se dictó conforme a derecho, pero eso no significa que sea la verdad última legal, por eso hay otros, hay recursos para impugnarla, en este caso la apelación. ¿Qué esperamos en la apelación por los organismos que están apoyando grupo de mujeres que apoyan a la madre? Pues que esta apelación permita reponer el procedimiento o bien revocar esa sentencia y que salga condenado el agresor sexual, es decir, el tío. ¿Por qué lo digo? Revisando yo la sentencia que hoy está a debate, pues el dicho de la niña es creíble, es verosímil, dada la edad que tiene. No se le puede pedir a una menor de edad que precise día, hora y lugar de lo hecho como si fuera una adulta, que es lo que refiere el juez en una aberración de descontextualizar cómo se valora en el ámbito judicial en materia penal el dicho de una menor de edad. Segundo, me parece que no se dictaron medidas de reforzamiento respecto al derecho que le asistía a la menor víctima, como podría haber sido el nombrarle un representante que asistiera tanto a la asesoría jurídica, a la madre y a las personas que estuvieran involucradas en la defensa de los derechos de la menor, especializado en derechos de la infancia, que es una amplia gama, y especializado en delitos sexuales. Mencionas, Ernesto, yo no hablo de aspectos teóricos, estuvimos apoyando a una madre que denunció el abuso sexual de su hija por su progenitor en el Estado de México, precisamente en la zona de Naucalpan, Atizapán, y nos enfrentamos a lo que está viviendo la madre de esta menor de edad. Se le dictó auto de no vinculación al progenitor. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que se realizaran más diligencias el juez de control, cosa que hicimos y pedimos que se realizara la prueba Bosti a través de un convenio de colaboración entre la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de la Ciudad de México. Se practicó la prueba Bosti, se videograba la entrevista y espero que puedas poner en tu programa este interactivo de que es la prueba Bosti, y se videograba y llegó a la misma conclusión que los dictámenes ya oficiales de la Fiscalía del Estado de México, que la niña sí presentaba una sintomatología. La madre decidió en ese momento pues, tomar decisión de nombrar unos abogados más abocados al Estado de México, porque estamos aquí nosotros en la ciudad, y requería que estuviera de tiempo completo allá. Supongo que ya este asunto ya está judicializado otra vez, pero gracias a la posibilidad de que se abrió y dejó abierto el juez de control que podían realizarse nuevas diligencias y volverse a ejercitar la acción penal, pues nosotros nos abocamos a buscar cómo complementar el dicho de una menor y logramos saber que en la Fiscalía de la Ciudad de México existe esto y poca gente especializada conoce qué es esto de la prueba Bosti. Y creo que es fundamental porque a través de estos juegos interactivos y la filmación de la entrevista y manejado por psicólogas especializadas, pues se puede determinar la sintomatología y que el dicho de la menor es creíble y que se encuentra una sintomatología acorde a la agresión sexual. Muchas gracias, abogado. Abogado Sergio Soto, una cuestión aquí, lo que decíamos hace ratito, y bueno, esta prueba realmente pues es realmente muy importante, pero decíamos hace ratito en otras entrevistas que la mamá pues ha dicho que el papá decidió no denunciar y que le ha pedido a la hija pues que no hable de eso, y la niña pregunta que el papá por qué no le quiso creer lo que ella estaba tocando, lo que ella estaba contando. Y bueno, pues, ¿qué es lo que llevó, no? O sea, digo, esto es indignante, pero también la decisión del juez es indignante. ¿Qué es lo que llevó, dado su conocimiento de ustedes, del Poder Judicial, de los jueces, a tomar esta decisión de este juez? Es esta estructura machista en la que estamos viviendo y que vemos, ¿no? Que el hermano protege o sea, el padre protege al hermano y aquí el juez protege a este hombre. ¿Es esta estructura machista? ¿Es la corrupción? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Porque incluso la madre señala pues que fue detenido y que inmediatamente él consiguió un brazalete y que entonces, bueno, eso también ella lo denunciaba como parte de las pruebas de cómo se había llevado el caso. ¿Qué ocurrió, abogado?
Creo que muy pertinente tu pregunta, Violeta. Lo que deja entrever esta sentencia es la ausencia de juzgar con perspectiva de género, primero, y dos, con perspectiva de derechos de la infancia. Es decir, si hay una estructura machista en ese juez, porque en ningún momento de la resolución estudia y evalúa el caso aplicando la perspectiva de género, que es fundamental en este tipo de casos. Segundo, refiere así como algo genérico el derecho de la infancia, pero no se vio reforzada la aplicación del interés superior de la menor, como podía haber sido el juez de oficio recabar pruebas para contextualizar el evento, poder el juez tener claro el parámetro de tiempo y el lugar donde ocurrió a través de pruebas periféricas, decíamos Bosti. La madre dice, evidentemente, y ahí está el video, esto ocurrió cuando la madre le dio a la niña a su papá para que fuera a convivir con él, y el evento ocurre en la casa del tío. Ahora, la ley protege a los testigos, o sea, el padre puede no declarar por el vínculo que tiene con su hija. La ley establece que los testigos que tienen un vínculo con la víctima, con el acusado, pueden negarse a declarar. No es el caso de la mamá. Entonces, aquí sí vemos una estructura de encubrimiento machista por parte del juez, de encubrimiento por parte del padre, del progenitor. El caso que menciono, Violeta, que tuve conocimiento como asesor jurídico privado, también fue el padre el agresor. Es decir, yo le decía ayer a Federico en la noche, viendo varias sentencias, la Corte Interamericana señala en el caso de México, datos de 2011, que de 10 casos de agresión sexual a menores, 4 de las víctimas, el agresor es familiar, cercano a ellos, dentro del hogar, dentro del núcleo familiar. Es decir, es muy alto. Estamos, en realidad, este tipo de casos pueden abrir la caja de Pandora, porque México es un país que está señalado como donde hay enormes abusos sexuales hacia menores. Y están los datos estadísticos de la ONU, están los casos estadísticos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí veo, Violeta, un tema machista en el juez, una falta de conocimiento en la aplicación de juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de los derechos de la infancia, en agravio de la menor. Y debe ser eso reparado en apelación. Esperemos que haya esta apelación y que pueda la niña realmente acceder a la justicia y la madre. El padre pudiera ser pues juzgado por encubrimiento, porque está encubriendo a su hermano, y ahí hay un pacto pues machista y patriarcal de agresores, ¿me explicó? O sea, de entrada tenemos que creerle a los menores lo que nos dicen. Ya. Gracias, abogado Sergio Soto Nájera, gracias por tomarnos la llamada y gracias por la explicación que nos parece bastante útil y pertinente. Federico, para cerrar, que ya tenemos a las compañeras de la mesa en sala de espera. Solo recalcar lo último que dijo Sergio. El deber del juez era las pruebas que presenta el agresor, el tío, donde él se ubica en otro lugar a través de pagos, recibos, etcétera, que por cierto, de eso nos enteramos gracias a la tarjeta informativa del Poder Judicial, que no debería habernos dicho eso, por cierto. Oye, Federico, pero permíteme nada más para cerrar con esta pregunta también, y ahorita concluyes esto que estás exponiendo, es la repercusión para el juez. O sea, no pasa nada, ahí pues ya se corrige la sentencia y él sigue litigando normal. ¿Qué procede ahí? Perdón, Ernesto, si me permites, Federico. Tendría que darse conocimiento al Consejo de la Judicatura y hacer una investigación rigurosa de todas las audiencias que están en DVD. Las audiencias son orales, se videograban. Entonces, ver audiencia por audiencia y ver las omisiones en que incurrió el juez. Las responsabilidades son por acciones y omisiones también. Entonces, el juez tendría que ser investigado, y si hay una responsabilidad de tipo administrativa en su resolución al no haber realizado diligencias necesarias para contextualizar los hechos,
me parece que debe ser sancionado ese juez. Sí, el problema que es el Consejo de la Judicatura, que son terriblemente lentos y terriblemente ineficientes. Y eso es parte del debate sobre la reforma judicial, por cierto. Y a la propuesta grande es que tengamos un tribunal de disciplina judicial mucho más estricto. Pero, nada más un detalle, el pacto patriarcal existe. El juez debería haber desestimado las probanzas que ubicaban al tío en otro lado en contexto, por ejemplo, de la ausencia y decisión de no declarar del hermano del presunto agresor. Porque eso es una indicación de un pacto patriarcal. Entonces, juzgar con perspectiva de género significa también decir lo que nos dijo Sergio. Y por lo tanto, estas pruebas que usted presentó y que tiene derecho a presentarlas, las voy a valorar un poquito menos frente al dicho de la víctima, que no está obligada a decirnos exactamente la hora, ni siquiera el día. Simplemente tiene que decir, fui agredida y ese es mi agresor, y eso sí lo dijo, y el mismo juez lo acepta. Ahora, ¿cuál es el problema para desesperación de toda la población que nos está escuchando? Que si el Poder Judicial del Estado de México ya adelantó su apoyo a la decisión del juez, va a ser difícil que se cambie en ese nivel y capaz de que la familia tiene que irse hasta el amparo para lograr justicia. Y eso es el otro problema, que la justicia es lenta, larga, en 3 instancias y nunca llega, y eso no es justicia. Ya. Pues, abogados, muchísimas gracias a ambos por tomarnos la Gracias, llamada. Ernesto. Gracias, Sergio, Violeta. Federico, seguimos en comunicación. Hasta pronto. Hasta Muchas pronto. gracias. Adiós. Sergio y Gracias, Federico. Abrazo, gracias.